Hola, en este video quiero mostrarte los ángulos que se forman en la circunferencia y cómo puedes encontrar su medida. Este es el ángulo central. Un ángulo central tiene su vértice en el centro de la circunferencia y sus lados son 2 radios. También tenemos el ángulo inscrito. El ángulo inscrito es aquel cuyo vértice está en la circunferencia, pero no está en el centro, y sus lados son secantes a ella. También tenemos aquí el ángulo semi-inscrito. Como pueden ver, tiene parte dentro de la circunferencia y parte fuera, pero este se puede definir como un ángulo que tiene una recta secante a la circunferencia y una tangente a la circunferencia. También tenemos el ángulo interior. El ángulo interior es aquel que se encuentra dentro de la circunferencia. Sus lados son secantes a ella. Se parece mucho al ángulo central, pero si se fijan, el ángulo central toca el centro de la circunferencia y el interior no toca el centro, toca cualquier punto menos el centro. Por último tenemos al ángulo exinscrito o exterior. Este ángulo tiene su vértice fuera de la circunferencia. Bien, ahora que conocemos los ángulos que se pueden formar con la circunferencia, vamos a ver cómo podemos calcular la medida de cada uno. Comencemos con el ángulo central. Al ángulo central se le obtiene su medida sabiendo que es igual al arco que comprende dicho ángulo. Por ejemplo, aquí tenemos el ángulo central. Las dos líneas amarillas lo forman y este es su vértice. El ángulo se corta aquí y aquí. Este arco, esta parte de la circunferencia corresponde al ángulo. Ese es el arco que le corresponde. Entonces, si en un ejercicio me dan la medida del arco, ya sé cuánto mide el ángulo. El ángulo mide lo mismo que el arco. O sea, si este arco, que corresponde a este ángulo, mide 45 grados, entonces el ángulo es igual a 45 grados también. Si el arco midiera 70, pues el ángulo sería igual a 70. Si el arco midiera 90, pues el ángulo sería igual a 90. Siempre que el ángulo sea central, mide lo mismo que el arco que le corresponde. Ahora veamos el ángulo inscrito. Como definimos hace un rato, el ángulo inscrito está dentro de la circunferencia, pero no toca el centro. La línea se prolonga hasta aquí y la otra se prolonga hasta aquí. Entonces, ¿cómo podemos obtener la medida de un ángulo inscrito? Con la siguiente fórmula. El ángulo inscrito es igual al arco que le corresponde entre 2. O sea, que si el arco que le corresponde al ángulo que me dan tiene un valor, la mitad de ese valor es lo que mide el ángulo. Por ejemplo, tenemos este ángulo que dice que su arco mide 120. Bueno, y me están solicitando que diga cuánto mide el ángulo. Solo debo dividir 120 entre 2, o sea, 60. Si el arco mide 120, pues mi ángulo mide 60 grados. Si el arco midiese 300, entonces el ángulo mediría 150. Siempre en el ángulo inscrito, dicho ángulo es igual a la mitad del arco. El arco entre 2. ¿Qué podemos decir del ángulo semi-inscrito? Bueno, al ángulo semi-inscrito se le calcula la medida de la siguiente forma. Equivale a la mitad del arco que le corresponde, de la misma forma que el inscrito.
O sea, supongamos que este arco mide 100 grados. Entonces, este ángulo mide 100 entre 2, o sea, 50 grados. Repasamos. El ángulo central mide exactamente lo mismo que su arco, mientras que el ángulo inscrito y el semi inscrito miden la mitad de su arco. El ángulo interior, cuando está expresado de la siguiente forma, lo ven aquí en amarillo, su medida se halla al sumar los arcos correspondientes a ambos ángulos que se formaron entre 2. Por ejemplo, aquí tenemos que este arco mide 80 y este arco mide 70 y se han formado estos dos ángulos. Bueno, aquí queremos saber la medida de este ángulo y de este ángulo. Al ser opuestos por el vértice, miden lo mismo, pero sus arcos no son iguales porque no están ubicados en el centro de la circunferencia. Entonces, ¿de qué forma podríamos hallar la medida? Sumamos los dos arcos y los dividimos entre 2. Aquí tenemos un arco de 80 más el arco de 70 y lo dividimos entre 2. Aquí tenemos 150 entre 2, 75. Quiere decir que los ángulos miden 75. Aquí tenemos los últimos ángulos, ángulos exteriores, que pueden venir expresados de una de estas tres formas. El ángulo puede tocar la circunferencia, pero estar totalmente en el exterior. Solo sus rayos son tangentes a la circunferencia. El ángulo puede tener el vértice fuera y uno de sus rayos es secante a la circunferencia, o sea que la toca en 2 puntos, y el otro es tangente, o sea que la toca en un punto. O puede ser la forma más común, que sus dos rayos sean secantes a la circunferencia y el ángulo esté ubicado en el exterior. De todas las formas posibles, se calcula su medida con esta fórmula. El arco más grande que el ángulo toque menos el arco más pequeño entre 2. Por ejemplo, en este caso, este ángulo toca estos dos arcos. Este es el más pequeño y este es el más grande, y aquí están sus medidas. En este caso, de aquí hasta acá, este es el más grande y el más pequeño es aquí hasta acá. En este último caso, el arco más pequeño va desde aquí hasta aquí. Véanlo aquí. Y el arco más grande va desde aquí, la vuelta completa hasta acá. ¿Cómo podemos hallarlo? Vamos a hacer uno de los ejemplos. Vamos a hacer el más común. El arco mayor es 80 y el arco menor es 30. ¿Quién me da esas medidas? Todas esas medidas deben venir dadas en el ejercicio, porque no puedo trabajar sin ningún dato. 80 arco mayor menos 30 arco menor entre 2. 80 menos 30 es 50. 50 entre 2 es 25. Quiere decir que este ángulo mide 25 grados, porque los arcos que toca, el mayor mide 80 y el menor mide 30, se restan y se dividen entre 2. Hasta aquí pues, cómo encontrar la medida de ángulos relacionados con la circunferencia. Hasta la próxima.